Soy Jorge Taxa Sabache. En esta oportunidad a mi grupo nos ha tocado hablar acerca de lo que es la matriz de riesgo. Mi nombre es Martín Olivares Elías y voy a hacer una pequeña introducción y voy a hablar del concepto de lo que es matriz de riesgo. Cualquier actividad que realice el ser humano está expuesta a riesgos de diversa índole, los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y su posible impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los objetivos. En el caso específico de las entidades de intermediación financiera, el desempeño de estas instituciones depende de la gestión de los riesgos inherentes a su actividad, tales como los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativo, entre otros. Algunos de ellos de compleja identificación y de difícil medición. Ahora, ¿qué es una matriz de riesgo? Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades más importantes de una empresa, el tipo y el nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos. Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. Buenas noches, profesor Taxa. Continuando con la exposición de mi compañero, voy a hablar sobre las características de la matriz de riesgo. Bueno, mi nombre es Pilar Conde Gutiérrez y vamos a hablar a continuación sobre las principales características. Para garantizar su eficacia y utilidad de la matriz de riesgo, debe presentar las siguientes características. Debe ser flexible, debe ser sencilla para las actividades y sus procesos de consulta. También debe permitir realizar un diagnóstico objetivo para la totalidad de sus objetivos en la matriz de riesgo. Sobre todo, también capaz de comparar proyectos, actividades y áreas. ¿Qué elementos presenta la matriz de riesgo? A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la administración de riesgos debe desarrollar un proceso de identificación de las actividades principales. Aquí vamos a mostrar un cuadro de qué elementos se debe mostrar en la matriz de riesgo. Serían los objetivos estratégicos del negocio, que son las metas de una empresa o organización que espera, una empresa espera de una matriz de riesgo. Le seguimos la identificación de riesgo, que son los factores de riesgo. Continuando, sería la identificación de riesgo, que son los factores de riesgo, que son las principales actividades de la empresa o de la organización. Luego seguimos la probabilidad de riesgo y la probabilidad de ocurrencia y valorización, que es lo que ocurre en un riesgo y le damos un valor. Acá sería las probabilidades de riesgo. Por ejemplo, sería caída de la red, que sería una probabilidad media pero un impacto alto. O también sería, por ejemplo, caída de servicios de producción, que sería una probabilidad media pero sería un impacto bajo. Otro ejemplo, por ejemplo, ataques de virus informáticos. Sería una probabilidad media pero tendría un impacto alto. Sería, por ejemplo, también el descontrol del personal. Es una probabilidad media pero tendría un impacto bajo. Luego seguimos, le restamos a todos estos ejemplos, le restamos la evaluación de controles interinos. Después de evaluar todos los impactos, las probabilidades, tenemos un riesgo neto o un riesgo dual, que esto todo abarca la decisión que va a tomar la empresa. Es por eso que al final sería la decisión con respecto al riesgo neto, con respecto a los tipos de riesgo y a las probabilidades que hemos mostrado. Continuando con la exposición, mi nombre es Julie Tello Domínguez. A mí me ha tocado exponer la parte de análisis de riesgo. Al hablar de análisis de riesgo, hablamos que viene a ser una parte del sistema de gestión de seguridad de información, y es necesario
para las empresas hacer una adecuada gestión de riesgos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que les permita saber cuáles son los principios vulnerables. Al hablar de vulnerabilidad, hablamos que viene a ser una característica de un activo de información y que representa un riesgo de seguridad de la información. El análisis de riesgo tiene 4 métodos. El método cualitativo, el método semi-cualitativo, el método cuantitativo y el método de Monte Carlo. Al hablar del método cualitativo, este método viene a ser el método de análisis de riesgo más utilizado en la toma de decisiones en proyectos empresariales. El método semi-cualitativo, este método se utiliza en la clasificación de palabras, como por ejemplo medio, alto, bajo, o descripciones más utilizadas. El método cuantitativo se considera a este método aquellos que le permite asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos, es decir, el nivel de riesgo de los proyectos. El método de Monte Carlo es un método cuantitativo para el desarrollo de análisis de riesgo. Este método fue llamado así en referencia al Principado de Mónaco por ser la capital de juegos de azar. La importancia del actual método de Monte Carlo se basa en la existencia de problemas que tienen difícil solución por métodos exclusivamente analíticos o numéricos, pero que dependen de factores aleatorios o se pueden asociar a un modelo probabilístico artificial de muchas variables. Mi nombre es Gabriela Caterina Lluvia Flores y vamos a continuar con la exposición. Yo les voy a hablar sobre la valorización de riesgo. La valorización de riesgo implica un análisis en conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto de los resultados puede efectuarse en términos cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la importancia o disponibilidad de información en términos de costo y complejidad. La evaluación cuantitativa es más sencilla y económica. Ahora voy a hablar sobre los tipos de valorización, la cualitativa y la cuantitativa. La valorización cualitativa no involucra la cuantificación de parámetros. Utiliza escalas descriptivos para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. En general, este tipo de evaluación se utiliza cuando el riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo que requiera un análisis más profundo o cuando no existe información suficiente para la cuantificación de los parámetros. En el caso que el riesgo que podrían afectar significativamente los resultados, la valoración cualitativa se utiliza como una evaluación inicial para identificar situaciones. Ahora les voy a hablar sobre la valorización cuantitativa. La valorización cuantitativa utiliza valores numéricos o datos estadísticos en vez de escalas cualitativas para estimar probabilidades de ocurrencia de cada evento, procedimiento que definitivamente podría brindar una base más sólida para la toma de decisiones, esto dependiendo de la calidad de información que se utilice. Ambas estimaciones, cualitativa y cuantitativa, pueden complementarse en el proceso de trabajo de estimar la probabilidad de riesgo. Al respecto, debe notarse que si bien la valoración de riesgo contenido en una matriz de riesgo es mayormente de tipo cualitativo, también se utiliza un soporte cuantitativo, basado en una estimación de eventos ocurridos en dicha situación, con lo cual se obtiene una menor cuantificación a la probabilidad de ocurrencia de este evento. Para finalizar el tema de matriz de riesgo, vamos a mostrar un ejemplo de una planilla de matriz de riesgos. Tenemos aquí, vamos a mostrar en las imágenes, que esta de acá son la planilla del ejemplo de matriz de riesgo y esto sería el ejemplo. A continuación vamos a mostrar con más detalle el ejemplo. Continuando con el ejemplo, vemos la planilla de la matriz de riesgo. Está la matriz de riesgo, la planilla, este es el proyecto, la identificación, la fecha de inicio y la fecha de fin. Acá está la planilla de un ejemplo, sería el número de riesgo, el elemento de la EDT, que puede ser un componente, producto, el tipo de riesgo, el riesgo que es la fuente o consecuencia, el síntoma que es una señal o alarma,
que el riesgo puede ocurrir, ¿no? Donde el riesgo puede ocurrir, el impacto, la probabilidad, donde se explicó hace un momento los elementos de la matriz de riesgo, que como también en la evaluación, ¿no? La evaluación para llegar a las decisiones de la empresa, para que la empresa pueda tomar decisiones, el valor que se da del 1 al 9. Luego está el nivel, que con la base en el valor de la columna en este gráfico. La probabilidad sería los números que están en dirección K y el mismo K sería para la dirección de arriba. Luego vemos la respuesta, que es la especificación de la acción en el equipo del proyecto que se llevará a cabo. Luego, por último, la responsable de la acción de la respuesta. Vamos al ejemplo. El ejemplo muestra la matriz de riesgo, el proyecto apoyo educativo, el ID, la fecha de inicio y la fecha de fin. Acá está el impacto y la probabilidad. Incluso también está el valor y el nivel de riesgo, que es alto, medio y bajo. Por ejemplo, el número de riesgo 1, el elemento de T, el tipo de riesgo que es técnico, el riesgo que es fuente y consecuencia, el síntoma, el impacto, que es, por ejemplo, es en A, y es por ejemplo, en el número 9, la probabilidad, que es en el A. Entonces la probabilidad A, el impacto A y la probabilidad A, entonces darían un valor de 9 en la zona roja, que tendría un nivel alto. Como también en el ejemplo 2, por ejemplo, sería el impacto M, la probabilidad de M, impacto M, probabilidad de M serían 4. Entonces serían 4, sería un nivel medio. Así sucesivamente los ejemplos de los 6 números de riesgo, ¿no? Sucesivamente bien explicados. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el último tema realizado en clase, que son las políticas de financiamiento. Vamos a dar algunos ejemplos sobre políticas de financiamiento para el crecimiento de una empresa o una organización. El primer ejemplo que voy a dar son el préstamo dirigido a sectores con externalidades de impacto general en la economía. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplo? Es asegurar el crecimiento de la empresa. ¿Cuáles son los peligros que presenta este ejemplo? Serían los mismos que las políticas de un banco. ¿Cuáles serían los requisitos para presentar este ejemplo? Tendríamos dos ejemplos. Uno sería la provisión de garantías de gobierno para el endeudamiento de estas entidades. El segundo ejemplo o el segundo requisito sería crear bancos, vehículos de desarrollo especializados para este propósito. El siguiente ejemplo es crear y fortalecer los bancos de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Cubrir déficit de fondos disponibles desde los bancos para las inversiones a largo plazo. El peligro sería la concesión de préstamos para proyectos que no sean correctamente variables ni socialmente rentables. Los requisitos serían criterios de desempeño alternativos y implementación de criterios para mecanismos de gobernanza participativa. Agregando otro ejemplo, sería utilizar la provisión de capital para influir en las decisiones de inversión y controlar el desempeño. Hablemos de sus objetivos. Uno de los objetivos sería superar las fallas de coordinación y el cortoplacismo. Otro sería
Influir las políticas de marketing, precios especialmente para mercados globales. El siguiente serían los peligros. Sería la posibilidad del fracaso del gobierno que lleva a decisiones equivocadas. Uno de los requisitos sería implementación de procedimientos transparentes y mecanismos de gobernanza participativos. Continuando, un ejemplo de políticas de financiamiento serían los tipos de interés diferenciales o discriminatorios. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es concretar objetivos de crédito dirigido y hacer viable este programa. ¿Y cuáles son sus requisitos? Serían 3 requisitos: posibilidades de subsidios cruzados, provisiones de subsidios a los tipos de interés e implementación de procedimientos transparentes.